Amados amigos y hermanos, apreciados oyentes, en esta ocasión vamos a leer la lección número 7 de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a analizar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, el plan de salvación que Dios dejó para cada uno de sus hijos y para cada persona. Así que en esta ocasión sean todos bienvenidos a la lección número 7 de la fe de Jesús. Iniciaremos, como siempre, orando y pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos. Gracias porque tú permites que sigamos adelante con la lección de tu santa y divina palabra. Os rogamos, querido Dios, que tú bendigas a cada oyente, a cada persona, a cualquier cristiano o hermana o hermano o simpatizante, a cualquier tipo de persona que desea conocer de ti, que a través de esta lección ellos puedan acercarse y conocer más del Dios verdadero. Gracias te damos en esta ocasión. Gracias en el nombre santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a analizar la lección número 7. En esta ocasión, el tema es el plan de salvación. Lo que Dios provijo, lo que Dios hizo provisión para salvar al ser humano de las garras del pecado, de la terrible consecuencia del pecado. Así que comencemos con la lección número 7. Terribles consecuencias del pecado. Vamos a analizar en esta ocasión cuáles son esas terribles consecuencias del pecado. Y la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Ya que muchos piensan que el pecado no trae consecuencias, quiero decirles en esta ocasión que el pecado trae unas consecuencias totalmente serias y totalmente con una pérdida grave. Así que en esta ocasión analizaremos lo que dice Romanos 5:12. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Analicemos juntos el texto siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lamentablemente, el pecado trajo como consecuencia la muerte. Esa fue la desgracia del ser humano. Dios, cuando creó al ser humano, lo había hecho perfecto. Dios lo había hecho para que fuera eterno. El hombre iba a ser un ser humano inmortal, hecho a la imagen de Dios. Pero el pecado, cuando entró, trajo como consecuencia la muerte. Ya que todos hemos pecado, todos pasamos por el proceso de la muerte. Es por eso que hoy en día la muerte nos separa de nuestros seres queridos, porque es consecuencia del pecado, es consecuencia de la desobediencia, porque pecado es transgredir la ley de Dios, pecado es desobedecer la voz de Dios. Así que como consecuencia del pecado entonces entró la muerte, vino la muerte, y la muerte es la consecuencia final del pecado. Entonces tenemos la respuesta, que es la muerte. Esa es la consecuencia final del pecado, la muerte. Muy bien, vamos a ir con la pregunta número 2. ¿Acaso puede el hombre resolver el problema del pecado? Hoy en esta ocasión vamos a tocar algunas cuestiones. El ser humano no tiene la capacidad de poder resolver el problema del pecado. Nadie en este mundo puede resolver la situación tan grave que es la del pecado. Nadie en este momento puede quitar de su vida el pecado que ha digitado o que ha cometido. Ni tampoco otro hombre puede absolver los pecados de otro ser humano. Así que si alguien
te dice que tus pecados han sido perdonados por Él, hablando de un ser humano, pues es una total idea errónea, sin fundamento bíblico, ya que el único que puede absolvernos de nuestros pecados y librarnos del pecado es solamente Dios. Nadie puede a ti perdonarte tus pecados, ni absolverte de tus pecados, más que solamente Dios. Dios, a través de la sangre de su Hijo amado, puede perdonar y absolver los pecados del ser humano. Así que mientras tú no vayas a Dios o no busques a Jesús, entonces tu pecado siempre va a permanecer delante de Dios. Vayamos a lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía, hablando literalmente, aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Así que el hombre puede buscar miles remedios, así que el hombre puede buscar mil soluciones, y aunque se lave con lejía y aunque haga lo que haga, este pecado siempre va a permanecer delante de Dios, porque solamente hay alguien que lo puede absolver, solamente hay alguien quien lo puede perdonar y te puede librar de las garras del pecado. Así que Dios entonces habla claramente, sin rodeos, para que nadie se engañe y que nadie te engañe. Porque si alguien te dice, hijo, tus pecados te son perdonados, sea un sacerdote o sea un pastor o sea un ministro, quiero decirte que ellos no tienen la facultad de perdonar los pecados de otro ser humano, puesto que también son seres pecadores y también son seres mortales. El único que puede perdonar pecados es el Hijo de Dios, es Dios el Padre. Ahora, noten ustedes, porque aquí la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, verso 22 dice lo siguiente: aunque tú te laves con lejía y amontones sobre ti jabones, la mancha de tu pecado, porque el pecado es una mancha que queda impregnada, es como si alguien fuese y se metiese al lodo, y una vez que ha estado en el lodo no podría negar que no está sucio, porque la mayor evidencia es que el lodo se queda impregnado en la ropa y es necesario lavarla, es necesario enjugarla para que entonces de esa manera desaparezca el lodo. Pues así es el pecado en nuestra vida. El ser humano peca continuamente, diariamente peca. El ser humano está expuesto a pecar cotidianamente. Pero mientras no busquemos a Dios, entonces el pecado permanecerá ahí. Por eso es de que entonces el eterno Dios dice que aunque tú te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha del pecado permanece delante de Jehová. Pero hay una solución, porque entonces la palabra de Dios dice que entonces el hombre no puede solucionar el problema del pecado. La pregunta es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Claro que no. El hombre jamás podrá resolver el problema del pecado. Pero tenemos aquí, Jesús salva al pecador. En cierta ocasión, el Maestro Divino expresó que entonces vendría el Salvador, el cual salvaría al hombre, ¿verdad?, del pecado. Una expresión clara. Él salvará al ser humano del pecado, mas no con sus pecados. Así que nadie puede pensar que Dios va a salvar al ser humano con sus pecados. No, lo va a librar del pecado, lo va a sacar del pecado, lo va a salvar porque es un ser pecador, pero no lo va a salvar junto con sus pecados. Mentira que alguien diga, es que yo creo en Dios y aunque soy borracho, aunque soy alcohólico, Dios me entiende y Dios sabe y Dios me ama y Dios me va a salvar. No, eso es mentira. Tampoco alguien puede decir que vive en pecado y que Dios le ama así viviendo en pecado. No, es que Dios quiere salvarte o Dios quiere salvarnos del pecado.
Dios desea libertarnos del pecado porque el pecado nos va a traer como consecuencia la muerte eterna. Dios no desea la muerte eterna en ti. Él desea restaurar tu vida y nuevamente darte una vida eterna. Así que Jesús salva al pecador. Él es el único, pero ¿qué provisión hizo Dios, el Padre, para salvar al hombre? Leamos San Juan capítulo 3, verso 16. Un texto muy conocido por ustedes y que la mayoría conoce. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando la Biblia habla de dos aspectos, una, que Dios amó al mundo, su amor grande por el ser humano, que dio a su Hijo unigénito, único, el unigénito de Dios, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podríamos cambiar la expresión: para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En pocas palabras, Dios no quiere que te pierdas, porque cuando tú te pierdes en el pecado y vives en pecado como consecuencia, entonces tendrás la muerte eterna. Pero Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y el propósito para que tú tengas vida eterna es que Dios envió a su Hijo a morir por ti en una cruz como el más vil pecador, pero nunca fue un pecador. Él tomó tu lugar, Él tomó nuestro lugar como seres pecadores, porque la paga del pecado es muerte y quienes merecían morir en esa ocasión éramos nosotros. Sin embargo, Él toma nuestro lugar siendo justo, siendo santo, no teniendo ninguna culpa, y toma nuestro lugar para morir por nosotros. Hizo una sustitución. Él fue a sufrir el dolor de muerte por culpa tuya y por culpa mía, porque el pecado nos apartó de Dios. Pero ahora Cristo nos está reconciliando con Dios a través de su muerte, a través de que Él vino a morir por ti y vino a morir por mí. Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Decimos amén. Ya que Dios amó al ser humano, ya que Dios entregó la vida de su Hijo único, tan grande fue su amor para salvarnos a nosotros, con el único propósito de que tengamos vida eterna. Así que lo que nos ha salvado es el sacrificio del Divino Maestro, el sacrificio de Jesús. ¿Qué fue lo que vivió Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Fue llevado, como he mencionado, como el más vil pecador. En aquella ocasión, un hombre llamado Barrabás, representándonos a nosotros, representando nuestra vida llena de pecado. Barrabás, un hombre adúltero, un hombre fornicario. Barrabás, un hombre que era un asesino, un ratero, un despiadado. Era lo peor. Pero en esta ocasión Él fue libertado, y quien tomó el lugar de Barrabás, hablando de ti y de mí, fue el Divino Maestro, haciendo símbolo y haciendo énfasis a lo que dice el libro de Isaías. Pero vamos a ver lo que dice la pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? ¿Quiénes se encontraban hundidos en el pecado, desviados del camino correcto? ¿Quiénes estaban perdidos, lejos de la presencia de Dios? Pues nosotros. Aún hay mucha gente que se encuentra perdida, está perdida en el mundo, hundida en los placeres, hundida en los deleites y afanes cotidianos. Es terrible ver, es terrible notar cómo el ser humano se pierde en las drogas, en el alcoholismo, en diferentes situaciones que el mundo les presenta. Sin embargo, Cristo
ha dicho que ha venido para buscar y a salvar lo que se ha perdido. Tú y yo antes estábamos perdidos. Ahora nos ha encontrado el Hijo de Dios. Y de la misma forma, la gente que está en el mundo necesita un Salvador. Tienen que saber que hay un Salvador que vino a morir por ellos, que fue capaz de entregar su propia vida a favor de ellos para que tengan vida eterna. Así que la expresión del Divino Maestro fue esa: porque el Hijo del Hombre vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí, para salvarnos porque nos habíamos perdido. Esa es la verdadera historia de la redención. La verdadera historia de la redención es que Cristo vino a buscarnos para salvarnos porque nos encontrábamos perdidos. Ahora es tiempo de que nosotros compartamos este divino mensaje. La misión era una misión de rescate. Cristo fue enviado por el Padre al mundo, a esta tierra, para buscar y salvar a los que se habían perdido. Era una misión de rescate que Él tenía que cumplir, y la cumplió para gloria de Dios, no importando el sufrimiento y toda la agonía que pasó. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hay gente que hoy en día difama, calumnia, blasfema. Hay escritores, aún siendo cristianos, lamentablemente, que se han desviado de lo que dice la palabra de Dios. Y el mundo secular está inventando una serie de cosas terribles, difamando al Divino Maestro, diciendo tantas cosas horrendas, tantas cosas diabólicas, que lo único que hacen es confundir a la gente, inventando que el Divino Maestro tenía diferentes preferencias sexuales, inventando que vivía con mujeres rameras. Todas esas cuestiones que el mundo hoy en día ha inventado no son más que ataques del enemigo para descreditar la integridad y la santidad del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es santo, 3 veces santo. El Hijo de Dios es un hombre, porque ahora es hombre y es mitad espíritu y mitad carnal, y se encuentra en el santuario celestial. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. ¿Cometió Jesús algún pecado? Esa es la pregunta. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo. Sí, el Divino Maestro fue tentado. En una ocasión el enemigo se le presentó después de haber estado 40 días en el desierto ayunando, llorando. Y la primera tentación fue haciéndole el enemigo que él convirtiera que convirtiera una piedra en pan, puesto que era la necesidad, que no había probado alimento. Sin embargo, él fue sabio, él fue inteligente, íntegro, cuando respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tentado en todo, sí, fue tentado en todo el Divino Maestro, según a nuestra semejanza, porque fue hecho hombre, pero sin pecado. Ahí está la realidad. Cristo Jesús fue tentado en todo, el enemigo lo tentó, el enemigo lo acosó, el enemigo quiso hacerlo caer de una y de mil formas, tanto en la alimentación como en la adoración, en diferentes aspectos. Cuando le dijo: en las riquezas, si tú postrado me adoras, todos estos reinos te daré, ofreciéndole los mismos reinos que son del eterno Dios. Por eso el Divino Maestro dijo: a un solo Dios servirás y a un solo Dios amarás. Fue tentado en todo, pero sin pecado. El Divino Maestro jamás cometió pecado, nunca cometió pecado. Pasemos a lo siguiente. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Porque hemos visto que
Él vino con un propósito, vino con una misión, y la misión era rescatar al ser humano, pero para rescatarlo tenía que pagar un precio. Y el precio lo dice Isaías capítulo 55, verso 3 al verso 7. Miren lo que dice ahí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Noten la expresión, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo que nosotros merecíamos, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, hablando de que nos encontrábamos perdidos. Todos nos encontrábamos descarriados, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El divino Maestro, con su muerte expiatoria, fue como pagó el precio de nuestra salvación. Con su propia muerte, con su propia vida, entregó su vida para salvarnos, para pagar ese precio, ese rescate que era necesario, que el ser humano fuera rescatado del pecado. Y a él pagó el precio. Ahora depende de ti si tú lo aceptas como tu Salvador. En aquella ocasión, estos dos hombres que se encontraban alrededor, uno a un extremo y el otro al otro, uno de ellos se burlaba y se aferraba para decirle al Maestro: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro le decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el divino Maestro respondió: de cierto te digo hoy, que cuando yo venga, tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Amén y amén. Hermosas palabras, una promesa de salvación, una esperanza bienaventurada para este hombre que se había arrepentido. Ahora estaba al lado del divino Maestro para implorarle salvación y perdón, y el divino Maestro se lo otorgó. Cuando Cristo venga por segunda vez, ese ladrón resucitará para vida eterna. La muerte no lo sorprendió con una muerte eterna. Hoy duerme y descansa en el Señor. Y cuando Cristo venga, resucitará para vida eterna, porque Cristo se lo prometió. Pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Puesto que Cristo murió, pero ahora tenía que haber un acto más que asegurara nuestra salvación, que confirmara esa salvación que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 20 al 22, mira lo que dice. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ese es el acto que asegura nuestra salvación. Cristo ha resucitado de los muertos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Este es el acto que asegura tu salvación. Cristo muere, pero ahora el acto que asegura tu salvación es que Él resucita. Por eso, Primera de Corintios, en el capítulo 15, mira lo que dice el versículo 20. Pero ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
hablando que Adán pecó y como consecuencia de su pecado tuvo que morir. Pero ahora Cristo paga el rescate, muere por ti, muere por mí, y ahora el acto que asegura tu salvación es que Él resucita de los muertos. Por eso dice también en Cristo, ahora todos serán vivificados. Gloria a Dios, amén, porque solamente Cristo pudo salvar al ser humano del pecado. A través de la resurrección de Cristo, hoy podemos ser salvos a través de su nombre. ¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande que el Señor hizo a favor de nosotros! Pero ahora nos toca a nosotros responder lo que el Divino Maestro hizo por nosotros. ¿Qué debo hacer? Primer punto es creer en el Señor Jesús. Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, mira lo que dice. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Primer punto es que tú tienes que creer en Jesús para que seas salvo tú y tu casa. Hablando de tu esposa, hablando de tus hijos, es necesario que tú como padre o como madre creas en el Divino Maestro. Y después, cuando aquellos, los que están en tu hogar, vean que tú amas al Señor y crees en Él y aceptas sus promesas, entonces también ellos por fe aceptarán el Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces ahora se cumplirá. Serás salvo tú y toda tu casa. Segundo punto, hay que aceptarlo como nuestro único Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12, mira lo que dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Digamos amén, porque no hay otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús, en el cual podemos ser salvos. Tercer punto, abrirle la puerta del corazón a Cristo. Es necesario que tú le digas al Divino Maestro: Maestro, Divino Maestro, hoy acepto que tú vivas en mi corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, mira lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta. La voz del Divino Maestro, la voz de Jesucristo, en esta ocasión habla a tu corazón y te está diciendo: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De ti depende que el Divino Maestro cene contigo. De ti depende que tú lo invites a pasar, no solo a tu casa para que more contigo, sino también en tu casa de tu corazón. En tu corazón tienes que recibir al Divino Maestro. Mi resolución: si tú estás de acuerdo con lo que hemos leído y te estás convenciendo de que la palabra de Dios es real, pues entonces repite conmigo tu resolución. Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y también mi corazón. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hoy y siempre. Oremos. Amante Dios, gracias te damos, porque el plan de salvación fue a través del amor divino que sientes por nosotros. Gracias porque a ese amor tan grande, como consecuencia tú enviaste a tu Hijo para salvarnos de la muerte eterna. Hoy podemos tener vida eterna en tu nombre. Hoy tenemos salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Hoy decidimos aceptarlo como nuestro Salvador, como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Abrimos la puerta de nuestro corazón para decirte que Él venga a morar aquí, en nuestro corazón. Por favor, recíbenos. Señor, acepta la invitación. Hoy te decimos que vivas aquí dentro de nuestro corazón. Gracias te damos. Gracias por tu palabra. Que cualquier persona, cualquier hermano, cualquier oyente que ha escuchado o escuche este mensaje también lo pueda difundir y lo pueda compartir con sus amigos y familiares. Gracias, Señor, te damos. Gracias en el nombre santo
del Divino Maestro Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos. No olvides darle like a nuestra página, La Fe de Jesús. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.